Ok, solo para recordar, la primera charla que tuvimos fue hace 3 o 4 jueves atrás y era ¿por qué corregir? ¿Y por qué corregimos a nuestros hijos? ¿Cuál es la razón bíblica por la cual corregimos a los hijos? Porque amamos a Dios muy bien. ¿Solo por eso? Porque también amamos a nuestros hijos. ¿Qué más? Porque no queremos que sean ¿qué? Exacto, porque no queremos que sean cortados rápidamente, porque queremos que nuestros hijos vivan mucho tiempo. Luego vimos cuándo corregir. ¿Se acuerdan? El que me diga eso ya se puede ir antes. ¿Cuándo corregir? Muy bien, hermano Eduardo, en todo tiempo. En todo tiempo. Miren, se puede corregir a los hijos aún desde la barriga. Se le habla a los hijos y los hijos entienden. ¿Cuántos saben de eso? Usted sabía que a las mamás le cantan a los hijos, por ejemplo, y los hijos saben, conocen, entienden. Y si pueden entender eso, ¿cómo no van a entender la corrección? ¿Cómo no van a entender que la mamá le diga a mi hijo, usted va a nacer para la gloria del Señor? Mi hijo, usted cuando nazca va a ser obediente. Y si usted no es obediente, yo le voy a enseñar obediencia porque lo amo. Porque es mi hijo amado. Bueno, ahora vamos a ver cómo corregir. Leamos Eclesiastés capítulo 11, versículo 4. Dice la Biblia, el que al viento observa, ¿qué? No sembrará. Y el que mira las nubes, ¿qué tiene que ver eso con crianza de niños? ¿Qué tiene que ver eso con corrección de los hijos? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? Mucho. Quiero decirte que, en primer lugar, la manera de corregir a nuestros hijos es previendo. También se dice preveyendo, pero no es lo correcto, es previendo. Hay que ver con anticipación. ¿Saben? La gran mayoría de las personas piensa que, bueno, tengo que esperar a que crezca para corregirlo, o está muy niño, o esto, o los crían sin entender cómo y por qué y para qué los están criando. Toda vez que usted mira, o sea, cuando usted ve a su hijo, sepa que en cuanto usted lo tiene en sus manos, usted ya lo puede empezar a instruir. Ya usted le puede enseñar, ya usted puede comenzarle a enseñar. Y tiene que prever, mire, la Biblia dice, ninguno edifica sin antes ver si tiene lo suficiente. Y un primer error que tienen los padres es que no hay prevención, no prevén. Y por causa de eso viene una serie de problemas a la vida de los niños y hasta cuando son grandes. Es necesario prever, es necesario, ¿cómo voy a educar a mi hijo? ¿Cómo voy a criar a mi hijo? ¿Cómo voy a hacer con él? ¿Qué pretendo enseñarle? Véngase a Proverbios capítulo 22, versículo 8. El primer punto que estamos viendo esta noche es cómo corregir a mi hijo. En primer lugar, previendo. Tengo que prever qué va a suceder con él. Proverbios 22, 8, versículo 8. ¿Lo tiene? El que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. Quiero que usted sepa, mi amado, que todo lo que usted está haciendo delante de sus hijos, con sus hijos, todo eso que usted está haciendo es una siembra. Usted está sembrando para futuro. Y no es para un futuro suyo, es para un futuro de su hijo. Por ende, usted tiene que ver cómo le habla a su hijo. Usted tiene que ver de qué le habla a su hijo. Usted tiene que ver qué festeja de su hijo y qué no festeja de su hijo. Es muy común ver que cuando el niño aprende su primera palabra deshonesta, los papás en lugar de corregir lo que hacen, dijo un garabato, ay, que es igualingo que yo cuando era chico. Mirá, y dijo, hijo de tanto, ay, qué bella la criatura. No, no, estás sembrando corrupción en tu hijo. Es necesario que hables con tu hijo y es necesario que le digas,
No está bien. Usted no habla eso. Usted no dice eso. Gálatas capítulo 6, versículo 7. ¿Lo tiene? No os engañéis. Dios no puede ser. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Hermanos, ustedes entienden que cuando ustedes le dan a su hijo un celular para que mire dibujos animados, ustedes le están llenando la cabeza a su hijo de cosas que no convienen. ¿Ustedes prevén que eso para el futuro es un tremendo daño para el niño? ¿Sabía usted eso? Sí, pastor, pero es que con el celular él se queda tranquilo ese momento, pero lo que le está sembrando a futuro es destrucción para él. Muchos siembran en sus hijos para su carne. El modo de vestirse. Yo me impresiono cuando las niñas las visten de la manera más sensual posible. Es terrible. Estás sembrando en tu hija lascivia, estás sembrando en tu hija carne. Fíjense que por no prever nosotros hacemos de nuestros hijos el víctima, el tirano, el inseguro. Porque hay padres que no dejan que su hijo entienda que en la vida hay golpes, que no todo en la vida es dulce y que no todo en la vida es color de rosa. Entonces no dejan que se golpee, no dejan que nadie les llame la atención, no dejan que nadie les mire feo, no dejan que otro niño los toque, los esconden, los apartan y ahí lo tienen. Y cuando el niño se golpea, ¿qué es lo que hacen? Van y le pegan al lugar donde el niño se golpeó. Malo, malo, malo. Y el niño se calla y el niño piensa, yo soy un víctima. Y en su corazón va guardando que él es un víctima. Y luego más adelante, cuando alguien no hace lo que él quiere, él piensa que es un víctima, que es víctima de esa persona. Y va creciendo con esa mentalidad de víctima. Y se autoconmisera de todo. ¿Cuántas víctimas hay aquí esta noche? Todo el mundo tiene la culpa de lo que les pasa a ellos. No, es que esta no era la mujer, es que estos no eran mis amigos, esto no, todos están contra mí, todos contra mí. Generalmente el hijo víctima proviene de un padre que es sobreprotector. De un padre que no deja que el hijo se golpee, de un padre que no deja que el hijo solucione sus problemas. Luego tenés ahí el tirano. No, a mi hijo yo le doy todo, todo. Nada le va a faltar a mi hijo. Mande, mi hijo, usted manda, usted es mi hijo, porque es mi hijo, usted tiene que mandar. Mande. Si no le gusta algo, lo tira al piso. Ay, es que no le den, porque si le dan, lo va a tirar al piso, porque él no le agrada que le den. No le haga así, no me le haga así, no. Y entre más pasa el tiempo, el niño más engreído, el niño más tirano, exige las cosas, le grita a la madre, mamá, 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 mamá. No, pero estoy hablando de niños de otro lado, eso es en Brasil, aquí no hay eso. Aquí no hay eso. Si no le dan lo que él quiere en el supermercado, se tira de pecho de una y se golpea para que vean que él tiene que darle. Lo triste es que el niño va creciendo con esa mentalidad, está sembrando en tu hijo para que sufra en el futuro. Necesitamos prever, hermano. La mejor medicina que hay es la preventiva, ¿sí o no? ¿Dónde están los doctores? A ver. ¿Dónde están los que van a ser doctores? Si tan solo las personas nos cuidásemos en la comida, nos cuidásemos haciendo ejercicio, nos cuidásemos con una vida preveyendo que este cuerpo se está desgastando cada día, la historia sería otra. Del mismo modo pasa con lo que le enseñas a tu hijo. Del mismo modo. Podés enseñarle para destruirlo o podés enseñarle para vida eterna. Podés enseñarle para...
para, ¿cómo se llama? Para preservación. No, mi hijo no toma decisiones, yo no lo dejo tomar decisiones, yo decido por él porque yo sé que es lo mejor para mi hijo. Y se cría inseguro el hijo. Después en viejo, cuando le toca hacer cabeza de hogar, la hija ya tiene 15, 17 años y, oye, ¿será que la dejo ir a la niña a tal parte? Somos el que tiene que decir, no, es que no sé si. No toman decisiones, no han aprendido, no les han enseñado, los crían inseguros, los crían víctimas, los crían tiranos. Mire, un víctima, un tirano o un inseguro, todos ellos se desarrollan por falta de corrección e instrucción. Hermanos amados, es necesario instruir a los hijos. Es necesario corregir a los hijos. Entonces la primera cosa que usted tiene que hacer es prever. Usted tiene que pensar, ¿qué quiero de mi hijo? ¿Qué realmente quiero de mi hijo? ¿Qué quiero que mi hijo sea a futuro? ¿Qué espero de mi hijo a futuro? Por cierto, la mayor queja en Latinoamérica es que los padres se han dedicado a hacer dinero y se olvidan de los hijos. Y que la mejor manera de que mi hijo no me moleste es darle lo que él me pida. Y mi hijo ha aprendido que cuando me frega, le doy, entonces se cría en esa actitud. Así que primera cosa, previendo. Prevea. ¿Qué quiero de mi hijo? ¿Qué realmente quiero de mi hijo? ¿Cómo quiero que sea este hijo? Segunda cosa, usted tiene que entender que ese hijo que usted tiene en sus manos no es suyo. ¿Qué dije yo? Lo disfruta por un poco de tiempo. Me mandaron un video de una mamá que dice, he dejado de salir a no sé dónde porque quería abrazarte. He dejado mi trabajo porque quería cargarte en mis brazos. Porque sé que el tiempo que te tengo conmigo es pasajero. ¿Cuántos saben que los hijos finalmente se van? Se van, ¿verdad? Entonces usted no lo tiene que criar para usted. No cría al hijo para usted. Hay dos opciones de crianza. Usted lo cría o para Dios o para este mundo. Por eso es importante prever. ¿Para quién usted quiere criar a sus hijos? ¿Quiere criar a sus hijos para Dios o quiere criarlos para usted? Véngase un ratito al Salmo 127. Cuando lo tenga me dice amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Versículo 3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y luego dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué es que empieza diciendo, si Jehová no guarda la ciudad, si Jehová no edifica la casa? Porque sabe, usted respecto de lo familiar, usted tiene que confiar en Dios. Respecto de su futuro, usted tiene que confiar en Dios, necesita confiar en Dios. Y respecto de sus hijos también, usted necesita confiar en Dios y usted necesita criar sus hijos para Dios, porque son herencia de Jehová, le corresponden a Él. Se lo han prestado a usted por un poco de tiempo. Usted es mayordomo de sus hijos, va a rendir cuenta de ellos. ¿Qué dije yo? Va a rendir cuenta de sus hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y fíjese que Dios le ha dado la responsabilidad a los padres de lo que hacen con ese hijo. Mire, si usted lo cría a su hijo para él, lo va a criar un egoísta, un ególatra, un egocéntrico. Usted necesita criar a su hijo para Dios. No sé si me estoy dejando entender. No son para usted, no van a ser para usted, son de Dios o serán del diablo. Entonces usted necesita saber ¿para quién los crío? ¿Estoy criando para Dios o estoy criando para este mundo? Es paradójico porque la iglesia toda enseña e instruye a sus hijos para este mundo.
Es súper interesante porque hay padres que te encontrás con padres que dicen, bueno, es que algún día mi hijo tiene que ir al mundo. No, no le hablen de sexo porque está todavía jovencito. Tienes que hablarle todo aquello que sabes que es un peligro para él. Necesitas hablarle. No, no tienes que callar. Tienes que enseñarles para Dios, tienes que avisarles que son de Dios. Hermanos amados, lo primero que hacen los hijos cuando ya salen de la tutela de los padres es practicar lo que aprendieron en su casa. Ahora, tenés que avisarle a tu hijo que va a llegar un tiempo de rebelión. Tu hijo tiene que saberlo, tenés que decirle, hijo, a mí me gusta mucho cuando los chicos enteran 14, 15 años, yo los agarro a un ladito y les digo, necesito hablar con vos. Y les digo, mira, estás viviendo un tiempo en que la rebelión se está apoderando de tu vida y tenés deseo de rebelarte contra tus padres, contra la iglesia, contra Dios, contra el mundo, contra tus profesores, contra todo aquel que se te oponga. Y quiero decirte que es un tiempo y va a pasar. ¿Quiénes tuvieron tiempo de rebeldía? Levanten la mano. Los que alguna vez fueron rebeldes. Qué increíble. Yo también, hermano. Tuve tiempo de rebeldía. Y a mí me hubiera gustado que me digan, ese tiempo de rebeldía pasa. ¿A quiénes ya les pasó el tiempo de rebeldía? ¿A quiénes les pasó la rebeldía con dolor? ¿Verdad? Oye, le podíamos evitar a nuestros hijos el pasar lo mismo que nosotros pasamos. Necesitamos criar a nuestros hijos para Dios. Primera cosa, necesito prever. Segunda cosa, necesito criar a mis hijos para Dios. Hay un problema. Es que hay padres cristianos que son cristianos en su vida personal, pero en su vida familiar no son cristianos. Se lo explico. Hay padres cristianos que no se atreven a hablarle de sus hijos, a sus hijos del Señor. Hay algunos que son cristianos y nunca le hablan. Pero hay otros que aún siendo piadosos, aún siendo hombres santos, hombres de Dios, no le hablan a sus hijos de Dios. Y no les hablan respecto del temor de Jehová, no les hablan de nada, no los instruyen. ¿Quiere que le muestre en la Biblia un ejemplazo para que usted lo entienda? Véngase a Job capítulo 1. Cuando lo tenga me dice amén. Hubo en tierra de Uz un varón llamado, y era este hombre ¿qué? Perfecto y recto. ¿Qué más? Temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Sí o no que era un hombre que creía en Dios? Perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Era un hombre de buenos principios, sí o no? ¿Qué percibe usted ahí en lo que lee? Que era un buen hombre. Ahora mire en el versículo 2. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuántos hijos tenía él? No, tenía 7 hijos y 3 hijas. 10. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 cabellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Ahora mire, iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Oiga, mire, era perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, pero en lugar de instruir a sus hijos, hacía sacrificio por sus hijos. Necesitaba instruirlos. Por causa de que no los instruyó, el corazón de esos muchachos solo pensaba en fiesta, en comilona. No sé cómo se llama el de polera negra. Pero me gustaría que si no va a escuchar, deje que los otros escuchen. Después charla la salida, ¿ya? Escuchen, se dedicó a hacer sacrificios por si acaso ellos pecaron para que Dios los perdone. Pero ¿no era mejor llevar el corazón de sus hijos delante del Señor? ¿No era mejor instruir a sus hijos en la perfección, en la rectitud, en el temor de Jehová?
Tremendo error. Solo soy cristiano yo y no me importa mi familia y no me importa la iglesia. Y no me importa nada. Y que mi hijo se críe como él quiera. Yo no le quiero perjudicar su personalidad. ¿Han escuchado eso de los padres que dicen, yo a mi hijo no le quiero enseñar ni religión, ni política, ni de qué equipo va a ser? Yo a mi hijo le quiero enseñar porque de repente se hace luminista. ¿Y qué? A ver. Hermanos, ¿acaso es malo ser cristiano? Enséñale a tu hijo a ser cristiano. ¿Sabe cuál fue el destino de esos 10 muchachos? Se murieron. Se murieron. Job les dio todo. Disfruten, gocen, hagan fiesta, hagan banquete. Denles todo lo que ellos quieran. Job tenía mucho. Es un gran peligro el tener mucho y no tener temor de Jehová y no educar a los hijos y no criar a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Es terrible, hermano. No solo sea cristiano, sino haga de sus hijos cristianos. Hábleles lo más que pueda. Ahora, usted necesita no solamente tener un ejemplo de vida, porque hay hombres que son un ejemplo de vida, pero sus hijos son un desastre. Y si usted ve en la Biblia, está plagada de hombres que fueron un ejemplo de vida y que luego los hijos fueron un desastre. Porque fallaron en eso. Usted tiene que saber esto, mi amado. Usted no va a juzgar a sus hijos. ¿Qué dije yo? No, no es usted. ¿Sabe quién lo va a juzgar? Dios. Entonces cría a sus hijos ¿para quién? Para Dios. Cría a sus hijos para Dios. Usted es simple y sencillamente un mayordomo de Dios. Usted es el cuidante de sus hijos, nada más. Fíjese para quién administra a esos muchachos. Fíjese hacia dónde inclina el corazón de esos muchachos. Si usted no los cría para Dios, los va a criar para el mundo y por ende para el diablo. Los que son papás, corríjanme si me equivoco, uno sabe desde muy pequeño, desde cuando su hijo es muy pequeño, que su hijo es manipulador, sí o no. ¿Sabe, verdad? Necesita instruirlo, necesita mostrarle que está mal. ¿Sí o no que los niños nacen egoístas? Sumamente egoístas, ¿no? Ellos piensan que la vida se trata solo de ellos. Usted tiene que avisarles, no, no se trata de ti, mi hijo, se trata de Dios. Tú has nacido para la gloria de Dios. Tercera manera, ¿cómo voy a corregir? Entonces dijimos, primero que nada, ¿voy a qué? Prever. En segundo lugar, ¿voy a criarlos para quién? Para Dios. Tengo que definir eso. Ahora, en tercer lugar, necesito usar autoridad, corrección y vara con amor. ¿Está aquí? Usando autoridad, corrección y vara con sabiduría y amor. Véngase a Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Fíjese cómo dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu. Escuche, ¿quién es el encargado de educar e instruir a los hijos? No, ahí no dice padre. Habla de dos. Habla del padre y de la madre. Hay un pequeño inconveniente en eso. Hay hogares donde el papá cría de una manera y la mamá de otra. Escuchen, ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Has hablado con tu esposa o con tu esposo respecto de cómo vas a educar y para quién vas a educar a ese hijo? ¿Has pensado? ¿Has entendido que si son cristianos, vos y tu esposa o vos y tu esposo, los hijos que tú tienes han nacido para la gloria de Dios? Y han nacido para que haya una descendencia justa y santa en la tierra. ¿Lo has entendido? ¿Tu cónyuge lo sabe? Muchas veces el papá dice no y la mamá dice sí. La mamá dice no y el papá dice
Sí. Y muchas veces los hijos son motivos del pleito. Y como tu hijo es súper archi extra mega recontra inteligente, se da cuenta, pues no dice, no puedo manipular aquí. Entonces voy primero y le digo al que dice que sí, y después voy y le digo al que dice que no. Los hago pelearse y me salgo con la mía. Porque tu hijo no es bobo, no es tonto. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Usted necesita ser un ejemplo de vida para su hijo. Usted necesita alinear su matrimonio. Usted necesita definir con su cónyuge cómo usted va a vivir en pareja y cómo usted va a educar y criar a sus hijos. Usted necesita definirlo. Los dos tienen que saber. Los dos tienen que ponerse de acuerdo respecto de cuándo decir que no y cuándo decir que sí. ¿Qué cosas merecen castigo y qué cosas no merecen castigo? Es necesario ponerse de acuerdo. Y saben, no pretendan sacar de sus hijos lo que ustedes no son. Si usted quiere sacar algo de su hijo, usted tiene que hacer eso. Han debido ver ahí un video que muestra la mamá gritando y el hijo gritando. La mamá fumando, el hijo fumando. El papá golpeando a la mamá y el hijo también gritándole a la mamá ahí. Han debido ver ese video. Y es muy cierto. Tu hijo copiará lo que tú hagas. Peor que eso, padres que maltratan a madres, la hija está viendo y ella se está educando para ser maltratada. Necesitas ponerte de acuerdo. Escucha una cosa, tu esposa no es tu enemigo. ¿Qué dije yo? No es tu enemigo. Tu esposa es tu ayuda idónea. Tu esposo no es un tirano. Tu esposo es tu protector. No, pero es que mi esposo es un abusivo. Entonces tenés que corregir esa situación. No, es que mi marido es un sinvergüenza, pastor. Bueno, tenés que con toda tranquilidad sentarte con la persona y decirle, mira, las cosas así no marchan. No marchan. Sé de hombres que son violentos con sus mujeres, pero cuando ellas levantan la voz, se molestan con ellas. No, las mujeres tienen que hablar con los maridos y decirle, oye, vení, sentémonos y lineemos. ¿Para qué nos casamos? ¿Para la gloria de Dios? Entonces, bueno, vivamos para la gloria de Dios. Y es necesario que el marido sepa su función y que la esposa sepa su función. Si usted no sabe su función, el mensaje que usted le dejará a sus hijos será terrible. Será terrible. Su hijo no va a saber qué es qué. Y su hija tampoco. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Véngase a Proverbios, capítulo 12, versículo 1. ¿Qué se llama la bebé? ¿Qué se llama la bebé? Maria Luísa. Eu preciso você ficar calada, minha filha. Tá bom? Aí depois a gente vai conversar na saída. Vamos brincar, vamos fazer de tudo. Proverbios 12, versículo 1 dice, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. ¿Cómo vas a criar a tu hijo? ¿Sabio o ignorante? Es la pregunta. Versículo 2, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. ¿Cómo están los pensamientos de tus hijos? ¿Cómo están? El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. Amados, necesitamos tener claro el cómo vamos a educar a nuestros hijos, el cómo vamos a guiarlos. Fíjense que es importante, primero, ejemplos de vida. Usted tiene que ser un ejemplo de vida para su hijo. Usted necesita ser un ejemplo de vida. Usted necesita ser un ejemplo de mujer y usted necesita ser un ejemplo de hombre para su hijo. Necesita. La segunda cosa, reglas claras. Cuando no hay dirección, el pueblo se desenfrena. Reglas claras y reglas firmes. ¿Saben por qué el tráfico es tan terrible en Santa Cruz? Porque no hay reglas firmes.
Hay reglas que no están claras, no se sabe si es permitido meterse en contraflecha o no es permitido y te metes en contraflecha o a veces no te metes en contraflecha, vienen los policías en contraflecha o se mete alguien en contraflecha y los policías están ahí, no dicen nada, se cruzan en rojo, no hay corrección, no hay corrección. Entonces es importante que tu hijo tenga las reglas claras. Mi hijo, esta es la función mía es darte de comer, es vestirte y es proveer para tu educación. La función tuya es estudiar. Tu trabajo es estudiar hasta que tú salgas de la universidad. Ese es tu trabajo. Tu hijo lo tiene que saber. Tu hijo necesita saberlo. Cuando no hay reglas claras, el hijo va a aprovechar. Si los papás no están de acuerdo y no hay reglas en la casa, olvídate, el hijo se va a criar sin límites. Y lo mejor que puede ocurrirle a un hijo es que el padre le ponga límites. Otro asunto. Tu hijo, cada hijo es diferente. Si vos tenés 2 o 3 hijos, no todos los hijos son iguales, ¿sí o no? Son diferentes. De hecho, cada ser humano es diferente. Cada ser humano. Por eso es que Dios tiene un trato personalizado para contigo. Por ende, la corrección de nuestros hijos debe ser personalizada. No puedo pedirle yo a un niño que es bueno en los deportes y malo en matemáticas que sea un gran matemático. No puedo. No sé si me estoy explicando. Hay aptitudes que tu hijo trae de nacimiento. Y hay otras que no las trae. Hay algunas cosas en las que tendrás que ayudarle. Otras cosas en las que tendrás que frenarlo. Tendrás que enseñarle un equilibrio de vida. Y es necesario que tengas claro qué pretendes con tu hijo. Es necesario, hermano. Es terrible ver que hay padres que no saben para qué están criando a su hijo. Y después cuando están grandes, no sé por qué me salió así, pastor. Porque es lo que educaste, es lo que criaste. Es simple. Ejemplo de vida, reglas claras y firmes, corrección personalizada, no todos tenemos las mismas capacidades, ni las mismas aptitudes. Petición de cuentas, es necesario que tu hijo te rinda cuentas. ¿Estás aquí? ¿Dónde andaba? ¿Con quién andaba? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son esas personas con las que se está juntando? ¿En qué usted anda? Cuénteme qué hizo ahora mi hijo. ¿Cómo anda la universidad? Me tocó ministrar a muchachos que están 3 años en la universidad y todavía no saben realmente qué querían estudiar. Y están preocupados porque no saben cómo decirle a su padre que están aplazados en todingas y solo han aprobado una. ¿Cómo es posible que en 3 años el papá nunca le preguntó? ¿Cómo es posible? Tu hijo necesita rendirte cuentas. Y va a aprender a rendirte cuentas si desde niño le enseñás que él tiene que hacer eso. Cuando llega del colegio tenés que preguntarle, ¿qué tareas hay? ¿Qué tareas te dieron? Porque si no tenés cuidado, de aquí a poco vas a tener a tu hijo como ese niño que entró llorando a la escuela. Entró gritando y llorando, chiquitito, de 5 años. ¿Qué fue, mijito? Le dijo la profesora. Me robaron, profesora, me asaltaron ahí afuera y me robaron. ¿Y qué te robaron? Mi tarea. Claro, porque rápidamente se aprende a ser sinvergüenza, ¿verdad? O te va a pasar como el otro, 6 años y llegó feliz a su casa, cantando. ¡Qué día bello! Dijo, este ha sido el día más bello de la iglesia. ¿Por qué? El día más bello de la escuela. ¿Por qué? Le dijeron, se incendió la burrera esa. Es necesario que tu hijo te rinda cuenta, es necesario preguntarle, es necesario ser amigo de tu hijo. Tenés que saber lo que él piensa. Petición de cuenta. Corrección firme, pero no dura. Escucha, tenés que ser firme con tu hijo, pero no tenés que hablarle palabras duras. No lo maltrates verbalmente. Sé firme con el que entienda que sos el papá, pero no lo maltrates. No hay cosa más terrible para un hijo que el padre le diga, sos un imbécil, ¿o no? ¿Te has dado cuenta lo idiota que sos? Igualingo a tu madre.
Tené cuidado. Escuchá, tenés que corregirlo, no es venganza. No es venganza. No se trata de, este me las va a pagar, no se trata de eso. Se trata de, si a mi hijo no lo corrijo, se va a ir al infierno. Si a mi hijo no lo corrijo, no va a aprender el temor de Jehová. Si a mi hijo no lo corrijo y mi hijo me falta el respeto, está deshonrando a Dios. De eso se trata. Usted sabe la historia de los hijos de Elí. No voy a hacer que lo leamos por causa de tiempo, pero usted sabe la historia. Él no los amonestaba, él no les pedía rendición de cuentas, él no les hacía rendir cuentas y por tanto los hijos se criaron pensando que podían hacer lo que les daba la gana en la casa del Señor. Corrección firme, pero no dura. Sea firme. Si usted dijo que no, después no diga que sí. No se deje manipular. Usted dijo que no y no es no. La Biblia dice que tú sí sea sí y que tú no sea no. Claro que para poder ser firme, usted tiene que ser firme con su vida también. Usted no le puede enseñar a su hijo lo que usted no es. Ni le puede exigir a su hijo que sea lo que usted no es. Corrección firme, pero no dura. Corrección de la rebeldía, de la astucia, del engaño y de la hipocresía. No le permita a su hijo rebeldía. No permita ningún tipo de rebelión de su hijo. No permita que su hijo sea mañoso y manipulador. No permita. El hijo que se da cuenta que los padres no están de acuerdo empieza a manipular. Empieza a manipular. Toda astucia de su hijo tiene que ser corregida. La serpiente era astuta. Y la serpiente es una representación del diablo. ¿Está aquí? Y también enséñale a su hijo a no ser hipócrita. Enséñale a su hijo a ser lo que él es. Me acuerdo que cuando estábamos niños, nos sentábamos a la mesa, todos los hijos, pues, ¿no? Y mi hermana, menor que yo, pero mayor que la menor, estaba sentada al lado de él. Estaban las dos sentaditas ahí. Y de repente mi hermana menor empezó a llorar mientras la mayor reía. Y le miraba así con cariño. Y yo veo que mi madre agarra la vara y le da con la vara. Y yo dije, ¿por qué? Mire la astucia. Mientras le reía y le miraba con cariño, estaba por debajo pellizcándola. Es terrible. Necesita corregir toda manifestación de rebeldía, toda manifestación de astucia, de engaño y de hipocresía. Tiene que ser sacada de su hijo. Ahora, entienda los errores de su hijo. Entienda que su hijo es un ser humano propenso a fallar. Porque hay padres y hay madres que porque el niño es torpe y golpeó el vaso y derramó, le revientan la boca. ¿Cómo le vas a reventar la boca por un accidente? Ahora es deliberado cuando tu hijo lo hace a propósito, ¿sí o no? ¿Se sabe o no se sabe? Entonces, mis amados, es importantísimo. Una cuarta cosa es que debemos criar a nuestros hijos usando la vara. ¿Cómo se usa la vara, pastor? Lo sabremos el jueves que viene a la misma hora y en el mismo lugar. Pero quiero que se vaya pensando, mi amado, ¿está usted previendo respecto de sus hijos? ¿Usted está criando para Dios a sus hijos? ¿Está usando la autoridad, la corrección y la vara con sabiduría y amor? Si usted ve que no es así, esta noche usted puede decirle a Dios, Señor, lo estoy haciendo mal, ayúdame, cámbiame, corregime a mí primero, Señor, discipliname a mí primero para que yo pueda guiar a mis hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Los que estaban aburridos, ya se acaba el culto, ya ahorita se van a ir. Padre, te damos gracias por esta noche. Señor, bendito seas tú. Padre, a veces cuando somos hijos o cuando no tenemos hijos todavía, estas cosas no nos importan, pero Señor, qué bueno sería que entendamos que se trata de medicina correctiva en nuestro corazón. Y Padre, qué bueno sería que empecemos a meditar respecto de qué queremos de nuestros hijos, hacia dónde los queremos llevar.
Qué precioso sería, Señor, que en esta noche comencemos a decidir criarlos para ti, para tu gloria. Y qué precioso sería, Señor, que nos devuelvas la autoridad que hemos perdido, porque por tratar de ser amigos hemos perdido la autoridad, Señor, ya no corregimos. Y lo único que hacemos es en ocasiones vengarnos con la vara, Señor, de nuestros hijos. Señor, ayúdanos. Dios mío, te suplicamos que en esta noche, Señor, hagas misericordia con nosotros. Y Padre, que esto que hemos aprendido se quede en nuestro corazón. Y un día, Señor, podamos agradecerte por habernos permitido criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación tuya. Señor, bendice a cada hermano que vino. Gracias, Señor, por estos jóvenes de la universidad que nos visitan hoy. Señor, bendice sus corazones, bendice sus casas. Muchos de ellos están lejos de sus padres. Quizás muchos de ellos están alegres porque están lejos de sus padres. Quizás muchos de ellos que no les pusieron límites desde pequeños, hoy se están entregando al desenfreno, Señor, porque sus padres solo les mandan dinero y no le piden cuenta. Señor, yo clamo para que tu Espíritu Santo toque sus vidas. Y Señor, los guíe a la verdad. Y estos jóvenes preciosos, Señor, que están en una etapa maravillosa de la vida, puedan entender que si ellos se acuerdan ahora de su Creador, no tendrán días de congoja en el tiempo venidero, de los cuales tengan que arrepentirse. Señor, clamo por cada hijo de esta congregación, clamo por cada padre de esta congregación y clamo por cada padre que nos ve a través de Facebook y de YouTube, Señor. Bendice los corazones y Padre, forja corazones de buenos padres en la vida de mis hermanos. Señor, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.